Comenzamos con la definición de disfagia. Disfagia es el disturbio de la deglución con signos y síntomas específicos que se caracteriza por alteraciones en cualquier etapa de la dinámica de la deglución, pudiendo traer perjuicio en los aspectos nutricionales, de hidratación, estado pulmonar, intención de alimentarse y social del individuo. Tengan en cuenta que la disfagia es una alteración en cualquier etapa de la dinámica de la deglución. No es una entidad única, sino que puede tener en cada persona características particulares. Los síntomas de posibles disfagia van desde tos o ahogo durante o posterior a la ingesta. Sabemos que la tos es un reflejo de la vía respiratoria y que cuando ingresa una partícula o alimento a la vía respiratoria, esta responde con la expulsión de esa partícula. Y es un síntoma muy real de la broncoaspiración. La regurgitación nasal se da cuando sale alimento por la nariz. Funcionalmente esto ocurre porque, como les explicaba en la tercera fase, el velo tiene que contactar con la pared posterior faríngea y cuando este contacto no se da o es incompleto, puede llevar a que el alimento salga por la nariz. Cuando hay restos alimenticios en secreciones, puede darse porque el paciente retiene alimento en faringe y después de haber comido, necesita expulsar secreciones y entonces saca sus secreciones y van con alimento por haber quedado restos en alguna zona de este trayecto. Antecedentes de neumonía a repetición, cuando un paciente tiene más de 2 a 3 neumonías por año, tenemos que pensar en que es un síntoma de posible disfagia. No podemos dejar de evaluar la deglución. Cambios de voz luego de la deglución, cuando le damos de comer a un paciente y de repente hay un cambio de voz como si tuviera la voz húmeda o mojada, eso también nos tiene que hacer pensar que puede haber una posible disfagia. Restos en zonas de estancamiento. Enseguida les voy a mostrar un video, un estudio objetivo de la deglución y ahí vamos a ver cómo queda alimento en la fase faríngea y el paciente no lo percibe, ¿sí? Este síntoma no se puede ver a simple vista y como a veces el paciente no lo percibe, es difícil darse cuenta de que existe, a menos de que se pida un estudio o algo más objetivo. Babeo excesivo. Cuando la persona se ve que cae mucha saliva de su boca, podemos pensar en dos posibilidades. Una es que verdaderamente hay una producción excesiva de saliva y la otra es que está teniendo degluciones espontáneas para el manejo de su saliva con una frecuencia baja. Entonces, ese también es una posibilidad. Y si esto sucede, si el paciente tiene frecuencia baja en la deglución, también lo podemos llevar a su alimentación diaria, que no va a tener un buen manejo de los volúmenes necesarios para alimentarse. Difonía o disartria. La difonía es una dificultad específicamente en la cuerda vocal y en los pacientes adultos en general puede deberse a una causa neurológica, o sea, que haya una paresia o una parálisis de la cuerda vocal. Y como les describía en la etapa tercera, que para protegerse la laringe tiene que cerrar la cuerda vocal, la falsa y la epiglotis. Si la cuerda vocal no cierra al 100%, hay posibilidades de que esa persona se pueda broncoaspirar con líquidos. Así que si está con una disfonía, lo ideal sería hacer una valoración objetiva de deglución. La disartria es una articulación desdibujada y también cuando hay dificultades de movimiento de lengua, también sería conveniente pedir un estudio de deglución o por lo menos una valoración clínica. Cuando existen abundantes secreciones pulmonares y esto se le suma en alteración deglutoria, debemos pensar en aspiración traqueal. O sea, porque en general hay personas que mantienen una secreción constante
Entonces, valoramos la deglución y si nos da alguna alteración, podemos suponer que puede haber broncoaspiración. Degluciones múltiples por bolo, más de dos por bocado. Lo normal es que traguemos hasta dos veces un bocado. Cuando la persona tiene debilidad faríngea y sus constrictores faríngeos están bajos en fuerza, esas personas sienten el resto y lo tragan y lo vuelven a tragar y lo vuelven a tragar. Realmente ellos lo sienten, esta persona en este caso lo siente, pero no lo puede llevar hacia el esófago porque su musculatura está débil. Entonces eso también es un síntoma de disfagia. Dijimos que la tos es un reflejo y cuando está presente es un indicador de posible disfagia. Pero también tenemos una situación de que la tos puede no estar presente debido a una lesión en el nervio que le da sensibilidad a esa zona de la laringe. Entonces, el paciente puede broncoaspirarse y ni siquiera toser. ¿Sí? Entonces, que esté presente es un síntoma y es una advertencia que tenemos activa, pero que no esté presente no quiere decir que no hay posibilidades que el paciente no se puede broncoaspirar. La serostomía es la ausencia de saliva en boca. Tenemos que tener en cuenta, como ya lo hemos dicho en la descripción, que la saliva es indispensable para el armado del bolo alimenticio. Es más, para las consistencias más sólidas y más secas necesitamos más saliva. Entonces, cuando esto es escaso en boca, debemos hacer un cambio de la dieta para que esa persona no se canse de masticar. Incluso ese bolo va a ser tan seco que le va a costar progresar por todo el tracto. El residuo en boca postdiglución también es un indicador de posible disfagia, ya que esa persona no está pudiendo armar un bolo único, sino que hay restos en boca, o sea, va tragando de a poco, moviliza poco lengua, insaliva poco el alimento, incluso hasta lo puede masticar poco. Entonces, ver restos de alimentos en boca después de que el paciente se ha alimentado también es un síntoma de posible disfagia. Entonces, ¿cuándo es disfagia? Cuando la alteración de la deglución lleva a un riesgo clínico porque hay riesgo pulmonar. Existe una posibilidad de broncoaspiración. La presencia de disfagia está asociado a la aspiración traqueal y cuando el paciente se aspira con saliva, líquido o alimento, estoy ante una disfagia. Entonces aquí se altera la seguridad. O cuando la alteración de la deglución es debido a cambios en la eficiencia de la deglución. Tardan mucho en tragar, tienen mucho residuo en boca o faringe, cae mucho alimento hacia afuera de la boca. Esto está directamente relacionado a la eficiencia de su deglución. Entonces este paciente no gana peso, no lo mantiene o tiene mucho riesgo de perderlo. Entonces aquí se altera la eficiencia. Pues pueden estar los dos tipos de alteración presentes a la vez o solo uno de ellos. Es muy importante ver los tiempos de alimentación de cada persona. Y tenemos estos marcadores que provocan un impacto inmediato empeorando la eficiencia de la dilución. Se considera que hasta 30 minutos tiende a ser eficiente en términos de mantenimiento, aumento o bajo riesgo de pérdida de peso. De 30 a 40 minutos, una persona alimentándose, ya entramos en alerta. Y más de 40 minutos existe riesgo nutricional. Entonces, tendremos que hacer cambios de consistencia, cambiar la manera en que se ofrece el alimento o sugerir una gastrostomía. Esto es muy importante para las personas que alimentan a, a personas mayores, entonces controlar cuánto tiempo se está alimentando a esa persona para ver si se pueden modificar o cambiar la consistencia para darle ese aporte nutricional en esos tiempos. Aquí vamos a ver un video, es una video de deglución, es un estudio objetivo de la deglución
en donde les voy a ir marcando las características en comparación con la animación que les había presentado hace un ratito. Fíjense aquí, bueno, voy a sacar el volumen porque fíjense, bueno, este es un paciente añoso. Todo lo que ven oscuro es el alimento que tiene un medio de contraste para que se pueda ver en el estudio. Esto es una radiografía en movimiento. Les marco que aquí esta es la epiglotis, ¿sí? Fíjense que las estructuras a medida que pasan los años se van agrandando, se van dilatando, ¿sí? Este es el lateral de la laringe, ¿sí? Antes de la entrada a la vía digestiva. Este es la vía respiratoria. Yo quiero que ustedes vean en este video cómo pasa el líquido. Claramente es líquido. Fíjense cómo fluye, ¿sí? Aquí ya entra a esófago y fíjense que esta es la vía respiratoria y cómo ingresa líquido a la vía respiratoria y este paciente no traga, no tose, perdón. Fíjense, el paciente primero tiene fuga prematura, o sea, cae el alimento antes que la persona trague, ¿sí? Segundo, pasa el líquido, la mayoría pasa hacia el estómago, pero una muy buena, un porcentaje importante pasa hacia vía respiratoria. Esto es vía respiratoria y desde aquí ya no se puede sacar. O sea, este paciente es candidato a hacer un cuadro respiratorio. Lo vemos un poquito más. Ujú. Sigue entrando líquido hacia la vía respiratoria. Fíjense la fuga antes que la persona trague, no hay segunda válvula, el velo lingual no cierra, entonces el alimento progresa. ¿Sí? Excelente. Disculpen que me cuesta salir del video. Volvemos. Bueno, vamos ahora a las causas de disfagia. Las causas más importantes, la que, digamos, en general nos da un cuadro de disfagia, son las causas neurológicas. Son todas las patologías neurológicas que podemos encontrar. Son los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades degenerativas como el Parkinson. Esas son las más comunes. Por supuesto que hay muchas más. Dentro de las causas digestivas tenemos el reflujo gastroesofágico, las personas que tienen mucho reflujo gastroesofágico, o sea que el alimento desde el estómago vuelve hacia la zona de la faringe. em, este alimento que ya viene con ácidos gástricos lesiona las mucosas a nivel faríngeo y eso hace que baje la sensibilidad y la capacidad de respuesta motora de la faringe. Entonces empieza a quedar mucho resto. También puede haber broncoaspiración de ese material y complicar mucho más el cuadro. Dentro de las odontoestomatognáticas, está en la falta de piezas dentarias o mala adaptación a la prótesis. Sabemos que un paciente, una persona que no tiene las piezas dentarias, no es candidato a comer alimentos sólidos. Entonces, si estos definitivamente, si no tiene piezas dentarias o tiene una prótesis mal adaptada, no va a poder comer sólidos. Cuando tenemos prótesis presentes, pero se le caen constantemente y se pegan con algún pegamento y se vuelven a caer, estas prótesis no cumplen su función de poder procesar alimentos. Incluso si a esa persona se le da un alimento semisólido, en muchas ocasiones sucede que la persona está sosteniendo la prótesis con la lengua o la sostiene con los labios, entonces no es funcional.
Incluso le baja mucho la sensibilidad intraoral esa prótesis porque es un material que aísla el alimento de las partes duras y blandas de la boca, y entonces a esas partes le cuesta mucho, por ejemplo, el paladar, le cuesta mucho sentir la temperatura, la consistencia del alimento y todo lo demás, y está la prótesis en el medio. ¿Mm? Disfagia es una alteración de la deglución en el anciano. em, Esta alteración de la deglución debido a la pérdida de la dentadura, de la disminución de la salivación, del lentecimiento motor, de la disminución en la coordinación y fuerza, y en el empeoramiento de la coordinación en el descenso del complejo hioide-laringio. La presbifagia es un envejecimiento de la deglución. Entonces, se da toda esta pérdida de la funcionalidad en cuanto a la velocidad, en cuanto a la coordinación, y en muchas ocasiones debe ser abordado con tratamiento, solamente por el envejecimiento. La sarcopenia es una pérdida generalizada de masa, fuerza y función muscular en general en el organismo. Ahora se describe la disfagia sarcopénica, que incluye a los músculos de la deglución en la boca y en la garganta. Al presentar pérdida de masa muscular, la lengua se ve con una estructura delgada y con menos fuerza, la faringe se ve aumentada de tamaño, por lo que es más propensa a retener el alimento en esa área por su dificultad de fuerza para movilizar. ¿Sí? Em, en general está asociada a pérdida de peso. En general hay una sarcopenia en toda la persona, pero puntualmente también se encuentra sarcopenia a nivel oral. El deterioro cognitivo y demencia e incidencia en la deglución. Al paciente con alteración en los procesos de atención y memoria le puede resultar difícil iniciar, mantener y o finalizar una situación de alimentación voluntaria. Recuerden que si nosotros perdemos el foco de atención y nos olvidamos de que estamos comiendo, a estas personas eh, les va a costar sostener la alimentación. Entonces empiezan a comer, después se olvidan de que están comiendo, se van a hacer otra cosa o se pierden directamente. Por supuesto que esto va empeorando con el avance del deterioro hasta llegar a necesitar total asistencia para mantenerla. Cuando el adulto mayor presenta un deterioro cognitivo grave, puede presentarse más abúlico, desganado, con estados de somnolencia permanente y negarse o tener baja respuesta a ser alimentado. Se estima que en un 45% de personas con demencia institucionalizadas presentan alguna forma de disfagia. Es un altísimo porcentaje. Así que hay que tener el ojo bien abierto y ser críticos en si alguno de estos síntomas de posible disfagia más el deterioro cognitivo puede estar afectando a alguna de las personas mayores. ¿Qué tener en cuenta cuando el residente tiene prótesis dentales completas? Claramente, como les decía recién, que puede haber una mala adaptación a la prótesis. Muchas veces, como les decía, en la prótesis se caen constantemente. La prótesis con más dificultad para retener es la prótesis inferior, ya que al paciente estar completamente desdentado, esas encías se reabsorben y entonces ya no tienen cómo agarrarse, de dónde agarrarse. En cambio, la prótesis superior tiene más posibilidades de sostenerse, pero así todo hay muchos casos en que la prótesis no se sostiene y no es funcional para la alimentación. Para que un paciente, para que un anciano pueda alimentarse con sólidos, necesita tener la dentadura superior e inferior. No solo con una dentadura ese paciente se le va a poder suministrar sólidos. La dificultad de masticación es muy grande. Tengamos en cuenta que un sólido duro necesita mucha masticación y muchas veces por ahí muerden de un lado y se le despega la prótesis. Entonces hay que verdaderamente evaluar qué capacidad de masticación tiene esa persona y cómo procesa el alimento en boca para estar de acuerdo en que se le pueda dar esa consistencia.
El acrílico disminuye la sensibilidad intraoral, por ahí los paladar de esta prótesis superior son muy largos, entonces también tapan la zona de donde se desencadena el reflejo deglutorio. Entonces, muchas veces he tenido la posibilidad de pedir al odontólogo que le haga un paladar un poquito más corto para que por lo menos el bolo alimenticio, cuando tenga que tocar la zona velar, esté despejada para provocar el reflejo deglutorio. La lengua puede usarse para sostener la prótesis. En muchos casos es mejor sacar la prótesis para alimentar. Eso le da mucha más información a la persona que tener la prótesis si está mal adaptada.